Primero algunas generalidades sobre personalidad normal y patológica. El curso es un poco más complejo desde ese punto de vista que otros cursos que integran la carrera. Hay más consenso por ahí en qué es un trastorno de ansiedad, qué es un trastorno del ánimo, que en qué es un trastorno de personalidad. ¿Sí? Primero, los modelos conductuales directamente cuestionan el concepto mismo de personalidad. ¿Sí? O sea, que imagínense que ya no nos ponemos de acuerdo en la normalidad, ponernos de acuerdo en la patología es como... ¿sí? Y en consecuencia, qué es la personalidad normal y qué es un trastorno de personalidad es una cosa bastante debatible. Sin embargo, como desafío clínico es bastante caracterizable. Entonces, si lo miramos, como dice Stefan Hoffmann, en vez de preocuparnos tanto sobre si existen los trastornos o no, nos hacemos la pregunta de si hay sufrimiento humano que pueda ser aliviado o no, ahí se hace todo bastante más sencillo. ¿Sí? Entonces, toda la primera parte de este curso en realidad la vamos a dedicar un poco a estas cuestiones. Una de las cosas que hace que uno sea bastante crítico en el concepto de personalidad es lo elusivo que ha sido la cuestión de la categorización de qué es la personalidad. ¿Qué tal? ¿Sí? Yo estaba dando recién un curso sobre ansiedad, vieron que es bastante más fácil ponerse de acuerdo qué es la ansiedad normal y qué es la ansiedad patológica. Es bastante más difícil ponerse de acuerdo en qué es la personalidad normal y qué es la personalidad patológica. Después yo me voy a centrar sobre los fenómenos más desafiantes en la clínica. Pues ese es el otro tema, que a pesar de que se considera que hay muchos trastornos de personalidad, como el 80% de la investigación y los tratamientos están centrados en dos, de los cuales a su vez como que el 80% está centrado en uno. Cuando uno habla de los trastornos de personalidad, en general está hablando sobre todo del trastorno límite. No es que sea el único trastorno. Hay una enorme cantidad de publicación sobre eso y de esfuerzos de tratamiento sobre eso. ¿Sí? Y después el otro es el trastorno de antisocial de la personalidad. Ahí los datos son mucho más recientes. ¿Sí? Hay datos alentadores, pero hay mucha menos investigación. ¿Sí? Entonces, si bien la mayor parte de este curso es el tratamiento cognitivo-conductual del trastorno límite de la personalidad, en realidad hay razones para esto, es un poco lo que les estoy explicando, digamos, ahora. A su vez, hay otra razón más de índole práctica, si ustedes quieren, que es que en general las personas que tienen trastorno de personalidad del grupo A no vienen mucho a la consulta. Entonces, por cada uno que viene del grupo A tenemos 65 del grupo B. Entonces, desde el punto de vista de en qué necesita entrenamiento un terapeuta, vieron que también eso tiene que ver. Y la otra cosa que es muy simpática, que si ustedes miran las supervisiones, en 99 de cada 100 supervisiones los terapeutas quieren hablar de los pacientes con trastorno límite. Sí. ¿Por qué? Porque los terapeutas también quieren regular sus emociones negativas antes que aprender. En ese sentido somos como los pacientes con problemas de ansiedad. Sí. Entonces, en general uno supervisa no en el campo en el que necesita aprender, sino que uno supervisa en función del grado de malestar que te genera el paciente. Sí. Entonces, vieron que ese es uno de los desafíos en el entrenamiento de terapeutas, que en realidad en general lo razonable es que la gente aprenda primero a hacer lo sencillo y aprende a hacer muy bien lo sencillo y después recién intente hacerlo complejo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a trabajar en esta profesión te tiran los pacientes más difíciles en general. ¿Sí? Entonces vos tenés pacientes que tienen 200 millones de problemas en todos los ejes imaginables, inclusive ejes que el manual nunca pensó. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de centrar el curso un poco sobre eso. Y otra de las razones es porque además en Argentina muchas veces pasa que la gente tiene una información bastante precaria sobre psicopatología de este tipo de problemas. ¿Sí? Me pasó hace poquito de estar dictando un curso en el grado y tratar de hablar de terapia de los trastornos de la personalidad para encontrar que en realidad tenía que empezar por explicar qué era un trastorno de personalidad. ¿Sí? Y más que explicar el tratamiento tenía que terminar explicando qué era lo que se suponía que queríamos resolver. ¿Sí? Entonces, esto
Es una presentación que yo uso como guía, no es necesariamente el... ¿Qué es un trastorno de personalidad? Va a depender bastante de la definición de personalidad. Y si uno define personalidad, por ejemplo, como el modo estable en el que uno se relaciona con los otros, afronta las dificultades de la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Uno podría pensar un trastorno de personalidad como una afectación de eso, ¿sí? En ese sentido, yo voy a comentar bastante los trabajos de Millon. Millon hace una diferencia bastante interesante entre un estilo de personalidad y un trastorno de personalidad, ¿sí? A priori, todos tenemos algún estilo de personalidad. Pero hablamos de un trastorno de personalidad cuando la persona tiene un patrón de pensamiento, es decir, un estilo cognitivo, una forma de percibir la realidad y procesar la realidad, ¿sí? Reacciones emocionales y reacciones conductuales problemáticas que permanecen relativamente constantes y estables a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Bajo circunstancias de mucha presión, las personas pueden tener reacciones desadaptativas en el corto plazo, pero eso después se regula. En cambio, en el caso de los pacientes con problemas de personalidad, ciertas características, digamos, que son típicas. Son las cosas típicas que hacen y que hacen siempre lo mismo, ¿sí? Entonces tiene una marcada inflexibilidad. Una de las marcas en el orillo de los trastornos de personalidad es justamente la rigidez. Esa rigidez se da claramente en la cognición y en el comportamiento. En la cognición lo que muestran que son muy impermeables a las sugerencias, ruegos, indicaciones, interpretaciones, cualquier tipo de intervención. Ante cualquier tipo de intervención, estos pacientes muestran una respuesta menos rápida, menos profunda, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales los tratamientos son más extendidos en el tiempo también. Una cuestión interesante, no hay terapia breve de los trastornos de personalidad. Una de las razones tiene que ver con la rigidez. La rigidez cognitiva que se traduce también en rigidez comportamental, esto que yo les decía, que hacen siempre lo mismo. Y eso, a diferencia de los otros trastornos que ansiedad, depresión, que tienden, por ejemplo, los trastornos de ansiedad tienden a afectar el desempeño de la persona en un área específica, ¿sí? La diferencia con este tipo de problemas es que abarcan toda la vida del paciente. De hecho, son pocas las áreas de la vida que no están afectadas, si es que hay alguna que no esté afectada. Freud solía decir que la normalidad era la capacidad de amar y trabajar. Bueno, eso es una buena manera de pensar un trastorno de personalidad, porque tienen serias dificultades en las relaciones interpersonales y tienen serias dificultades para trabajar. Por ejemplo, unos indicadores típicos de los trastornos de personalidad es el no poder completar una carrera universitaria, con lo cual ustedes ya zafaron una parte. Sí. No, ya estar en posgrado es como una buena cosa, porque supone que terminaste la de grado. Ahora, hay unas cosas clásicas que uno ve en los pacientes con problemas de personalidad es que en Argentina, donde la universidad es de acceso libre y gratuito, digamos, cambian mucho de carrera. En otros países no, porque directamente no entran, pero o no es tan fácil cambiar y eso. Pero acá, donde tienen esa ventaja, se nota mucho la disfuncionalidad, porque la ventaja se les vuelve un problema en vez de ser una ventaja, ¿sí?
Entonces, en general ustedes lo que van a ver es que en cualquier cosa que demande cierta sistematicidad, permanencia en un contexto por mucho tiempo, estos pacientes van a tener dificultades. Clasificar los trastornos de personalidad es un problema por una serie de razones. Primero, la definición misma de personalidad normal. Ustedes saben que hay varios modelos de personalidad. Por ejemplo, tenemos los Big Five o los 5 grandes factores como un buen modelo con mucho consenso. Y tal vez en algún momento tengamos, probablemente el Big Five sea un modelo con suficiente consenso con el tiempo y se convierta en el modelo dominante para concebir la personalidad. Sí. Pero no deja de ser un campo de cierta controversia y eso da esto. Si es difícil ponerse de acuerdo sobre la normalidad, imagínense la patología. Ahí hay un dato, por ejemplo, alguien que ha listado 810 formas. ¿Sí? Mira, cuando uno critica el DSM, bueno, el DSM tiene problemas, pero 810 versiones tampoco es una ayuda. Sí. El otro punto, y este es un punto interesante, las teorías sobre la personalidad normal no necesariamente van a tener o han tenido una gran utilidad clínica. Yo recién estaba hablando sobre la teoría de Maurer, sobre la adquisición y mantenimiento de los trastornos de ansiedad. Esa teoría es hiper sencilla, tiene una utilidad clínica enorme. Sí. Ahora, esto es por un montón de razones. De hecho, hace poquito escribimos un artículo con una colega en Polonia y que creo que está por ser publicado en algún momento. Voy a ver si les puedo dar, aunque sea el borrador, para que lo tengan. Pues hicimos una pequeña síntesis de la historia de los diagnósticos de la personalidad como prólogo a una revista donde un montón de eminencia del mundo cognitivo-conductual iban a publicar artículos sobre el tratamiento de los trastornos de personalidad. Entonces hicimos como una sinopsis del desarrollo y eso. Entonces, una de las razones por las cuales estas teorías muchas veces no tienen utilidad clínica es porque las personas que han escrito esas teorías no tienen nada que ver con el mundo de la clínica. Por ejemplo, la psicología académica, cuando trabaja con las diferencias individuales y la personalidad, hay muchísima gente de ese campo que no tiene un interés clínico. ¿Sí? Entonces, a su vez ustedes tienen la situación opuesta. Una persona como Freud, que es médico, que en su vida hizo investigación académica sobre personalidad, desarrolla en realidad un modelo clínico sobre las caracteropatías, las caracterologías, los trastornos de carácter, que en realidad tiene una vinculación, más allá de los méritos de la teoría, la intervención y todo eso, tiene una vinculación muy directa con la clínica. Otro aspecto interesante, que estamos en el tema, yo suelo decir que el problema que tenemos con los pacientes con trastornos de personalidad es que en general están orgullosos de lo que deberían cambiar. En ese sentido, ¿vieron como los argentinos? Si uno vive en un país donde Diego Maradona es un ídolo nacional, uno debería preguntarse un montón de cosas. En un análisis razonable de uno mismo. Sí. Entonces, eso tenganlo presente como la regla, porque uno de los problemas grandes que tenemos en los tratamientos, esto Marshall Linehan lo dice con una metáfora bastante simpática. Si yo creo que esa pared, digamos, bueno, esta no particularmente, pero supónganse que esa pared ya está barnizada, no voy a ir a comprar el barniz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo creo que no tengo un problema, difícilmente tengo una gran motivación para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, muchas veces los pacientes hasta connotan positivamente aspectos muy problemáticos. La gente no suele decir tengo desregulación del enojo. La gente dice yo soy una persona con carácter, ¿sí? Soy asertivo, no me dejo llevar por delante. ¿Sí? Y una de las características, no de todos los trastornos de personalidad, pero de muchos trastornos de personalidad, es la atribución externa. ¿Sí? La tendencia
atribuir las dificultades, aspectos negativos de otras personas, del contexto, etc. La otra cuestión es, consecuente con esta, es los instrumentos diagnósticos. Los instrumentos van a depender de los modelos teóricos. Viene el tema en qué medida esos instrumentos tienen validez o cuánta validez tienen. Aquí yo estoy hablando además en genérico, no estoy hablando particularmente del modelo cognitivo-conductual. Estamos hablando de un montón de modelos que tienen muy poca investigación. De hecho, uno de los eventos que gatilla claramente la investigación en trastornos de personalidad es cuando se hace la revisión del DSM, se incluye el eje 2, el eje de los trastornos de personalidad, y con todas las limitaciones que tiene ese modelo, dispara una enorme cantidad de investigación en trastornos de personalidad. ¿Por qué eso no pasaba antes? Y bueno, con 810 clasificaciones es muy complicado hacer eso, porque ustedes hacían la investigación, pero en qué medida eso después era comensurable o comparable con la clasificación del otro. Bueno, el otro problema es que vieron que el gran problema que tiene el enfoque categorial del DSM es la cuestión de la comorbilidad. Fíjense, sin ir más lejos, el DSM-5 ha sacado el eje 2, ya no considera más la personalidad en un eje distinto, ¿sí? Es más, tiene dos modos distintos de concebir la personalidad, el DSM, ¿sí? El modelo categorial clásico y el otro modelo alternativo. ¿Vieron eso de estos son mis principios, si no te gustan tengo otros? Sí. Bueno, el DSM es así. Yo soy neocrepeliniano, pero si no te gusta el enfoque categorial, se nos ocurrió para que mientras tanto no te quejes tanto, porque es eso. Sí. Entonces, es un modelo mucho más dimensional que abandona la mirada neocrepeliniana. Sí. Pero, esencialmente, nosotros sabemos que los problemas de personalidad se relacionan con los otros problemas, por llamarlo de algún modo, y a su vez sabemos que problemas menos complejos se relacionan con la de personalidad. De hecho, hay como 3 o 4 modos de relaciones distintas que vamos a considerar en el curso. Y doy un ejemplo simple. ¿Sí? Pero la terapia cognitiva de Beck se pensó para pacientes que tenían depresión reactiva, monopolar, sin síntomas psicóticos, ¿sí? Episódica. Pero vean que hay gente que tiene depresión crónica. Entonces McCulloch escribió un libro para pacientes sobre depresión crónica. Pero cuando uno lee ese libro, uno dice, qué parecido a los pacientes con trastorno límite, que son estos pacientes con depresión crónica. Sí. Después uno lee el libro de Gilbert sobre la depresión y dice, pero qué parecido a los pacientes con trastorno límite, que son los pacientes de Gilbert y eso. Después uno lee el libro de Linehan y dice, todos estos pacientes suelen estar deprimidos, tienen desregulación del afecto. Y eso. En definitiva, con lo que nos encontramos es con los problemas de los sistemas diagnósticos, y lo que en realidad se llama comorbilidad en realidad son mecanismos compartidos, y hay gente que tiene más problemas y otros que tienen menos. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la dimensión regulación emocional, y hay gente que tiene más problemas de regulación emocional y hay gente que tiene menos problemas de regulación emocional. ¿Sí? Pero eso puede incluir una persona que tiene problemas relativamente restringidos en un área y entonces tiene un trastorno de ansiedad muy específico, o tiene serios problemas de regulación emocional, entonces cumple los criterios para un trastorno límite. Como los modelos cognitivos conductuales, desde los 80s, digamos, debido a todo el sistema de fondeo de la investigación en Estados Unidos, abrazaron las categorías DSM, tenemos un montón de investigación en ese sentido, pero también sabemos perfectamente que hay muchas cosas que en realidad están separadas artificialmente por el sistema categorial con el que se hizo la investigación. Entonces, una de las cosas que tenemos que charlar en el curso, para decirlo de modo más concreto, ¿para qué sirve este curso? ¿Sí? Bueno, hay 2 o 3 cosas. ¿Sí? Una es para que no hagan la cosa típica que hace la gente cuando aprende terapia cognitivo-conductual, que es aplicar
un procedimiento para pacientes poco complejos a pacientes que tienen de todo. ¿Sí? Tal vez pueda funcionar más o menos, en algunos casos hasta funciona bien eso. ¿Sí? Pero es altamente probable que no funcione tan bien o que sea inestable. ¿Sí? Y la otra cuestión es para ver, por ejemplo, qué tipo de protocolo me conviene aplicar. ¿Sí? En general, con pacientes que tienen trastorno de personalidad, si yo tengo la posibilidad, uno debería elegir siempre la estrategia de intervenir sobre el trastorno de personalidad. Pero ¿qué pasa? Depende mucho en qué contexto lo vean. ¿Vieron cómo es la realidad? Nos mandan a una persona con un trastorno de personalidad, pero en un contexto en el cual uno tiene 10 sesiones para atenderlo. Entonces uno tiene un problema. O sale a denunciar al sistema, sí, o piensa qué puedo hacer por este paciente en 10 sesiones. En general lo que uno va a poder hacer es poco e imperfecto, pero siempre va a ser mejor un protocolo con evidencia para un problema que llamaremos de eje 1, bien hecho en pocas sesiones, que intentar un tratamiento que no tiene evidencia para ninguno de los dos lados. ¿Se entiende el punto? Sí. Entonces, la evaluación de la personalidad es esencial para mantener la eficacia en la clínica y sobre todo para la terapia cognitivo-conductual, para no usar protocolos que están pensados para otras poblaciones. De hecho, uno de los temas que tenemos que trabajar son unas 6 diferencias que Jeffrey Young plantea entre los pacientes con problemas de personalidad y pacientes que no tienen problemas de personalidad respecto de los tratamientos, que es muy útil clínicamente. Entonces, esto que dice acá, la gran comorbilidad entre distintos trastornos de personalidad, entre estos y otros trastornos psiquiátricos, y entre trastornos de personalidad y situaciones adaptativas y reactivas que dificultan el tratamiento y el diagnóstico. Está incompleta ahí la frase. Sí. Diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué las situaciones adaptativas? Bueno, lo que acabo de explicar. Vieron que el DSM habla de trastornos adaptativos. ¿Qué es un trastorno adaptativo? La vida nos presenta, ¿sí?, una circunstancia no esperada, ¿sí?, y las personas, supónganse, ustedes pierden el empleo, ¿sí? Las personas más normales frente a un estresor importante suelen tener síntomas. En general tienen síntomas ansioso-depresivos. Eso en general se resuelve en el plazo de 3 meses y lo llamamos trastorno adaptativo. ¿Sí? Pero como yo decía antes, las personas con problemas de personalidad tienen dificultades de repertorio. Entonces, ¿qué les pasa? Por un lado los echan más, pierden más el empleo que otras personas. Entonces, tienen mayor probabilidad de enfrentar esos eventos estresantes y a su vez, cuando los echan, tienden a afrontar eso de manera mucho peor a otras personas. Entonces, en vez de por ahí de tener un trastorno adaptativo, desarrollan un trastorno hecho y derecho, ¿sí?, de mayor entidad. ¿Sí? O haces cosas tan adaptativas como insultar al jefe, a la persona, de manera que además de perder el empleo, pierde toda posibilidad de ser recomendado, tener referencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vieron que los trastornos de personalidad suelen ser expertos en convertir una situación mala en una situación horrenda. ¿Sí? Y parte de las intervenciones en psicoterapia es enseñarles los principios de limitación del daño. ¿Sí? Y algunos autores niegan la existencia clínica de estos trastornos. Por ejemplo, los terapeutas conductuales, terapeutas contextuales en general, son muy reacios a este tipo de cosas. ¿Sí? Miren que hay una publicación conductual que se llama Invisibilia. En latín eso quiere decir cosas invisibles. El nombre de la revista se refiere a cosas invisibles a las que le atribuimos la conducta humana. Miren que los terapeutas conductuales participan de la mirada metodológica, de que uno tiene que usar la observación objetiva, etcétera, etcétera. Dice que todas estas entidades que se postulan teóricamente para explicar las cosas son eso, son como Deus ex machina, ¿sí?, que se postulan para explicar cosas, que son más principios explicativos que conceptos. ¿Sí? Y dice que el de personalidad es un ejemplo clásico. ¿Sí? ¿Por qué hace eso a la persona? Porque su personalidad lo lleva a hacer eso. ¿Sí? Entonces, hemos
dado una solución aparente y ahora tenemos que explicar el problema de la personalidad. Sí, antes teníamos que explicar la conducta, ahora tenemos que explicar la personalidad y no hemos avanzado mucho. Sí. O como dice un amigo mío, es terapeuta contextual, dice, y bueno, es un nombre. ¿Sí? Es importante que no confundamos los nombres con entidades realmente existentes, de una manera con el lenguaje en la que designamos algo. Sí. Entonces, acá tienen un grafiquito histórico, digamos, del... DSM-3R, lo que es particularmente interesante del 87, las cuestiones de la comorbilidad, ¿sí? Es muy chiquitito el... Bueno, pero igual son esas imágenes típicas que uno ve en las conferencias, ¿viste? Que el tipo te pone un font 16 que vos no vas a ver nunca, pero vos te vas contento porque viste un gráfico. A veces me reía con una mujer que me decía, qué buena la presentación. Yo le decía, sí, el único tema es que las conclusiones no tenían nada que ver con los datos. Pero yo hoy me di cuenta que la gente no mira mucho las tablas. Ve que hay una tabla, sí, y después asume eso. Con lo cual a mí me bajó mucho la preocupación sobre las eventuales tablas en mis presentaciones. Digo, con que estén en colores distintos alcanza. Sí. Entonces... La terapia cognitiva te enseña mucho sobre los sesgos cognitivos de la gente. La gente va a asumir que lo que presentás es cierto, que es verdad, digamos, que todo es congruente, que es congruente con lo que estás diciendo. Sí. En realidad, el punto interesante de lo que yo les decía, lo que gatilló mucho, es en el DSM-3 y en el DSM-3R cuando se empezó a operacionalizar los trastornos de personalidad. Y a pesar de que tenemos muchísimas cosas para objetar de ese sistema, de hecho, vieron que cambiaron ahora y hay dos. Es cierto que al tener esas categorías y lanzarse mucho en la investigación, hasta gente con una mirada muy psicodinámica, como Clark, Lessenberger y todo eso, dicen que, bueno, que efectivamente eso generó un montón de investigación. ¿Sí? Ahora, esta es una cuestión importante para charlar un poco. Yo les decía, bueno, este tema de los neocrepelinianos. Vieron que el DSM está... sobre todo el del 3 en adelante, fue armado por un grupo de psiquiatras que se llamaban a sí mismos los neocrepelinianos. Krepelin tenía una serie de ideas acerca de las enfermedades mentales. Primero, Krepelin tendía a pensar las enfermedades mentales como enfermedades médicas. Eso ya es un problema con los trastornos de personalidad. En segundo lugar, Krepelin tendía a pensar las enfermedades mentales como cuestiones categoriales. O tenés esquizofrenia, o tenés psicosis maníaco-depresiva, pero es o una u otra. Dicho en términos más prolijos, Krepelin tenía una visión discontinuista de la psicopatología, como que o tenés un trastorno o no lo tenés. Considerando lo que él investigó, eso es entendible. ¿Sí? Si uno investiga el embarazo, es bastante fácil tener miradas categoriales. ¿Sí? Ahora, el problema es que si ustedes investigan ansiedad social, ¿cuál es la diferencia entre la timidez, entre la fobia social o el trastorno de ansiedad social y el trastorno evitativo? Y la verdad que es una diferencia de grado, no hay otra diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Entonces, el enfoque categorial que para algún tipo de patología es relativamente fácil de aplicar, para la personalidad cruje mucho. Ahora, vieron que el enfoque categorial, la gran ventaja que tiene es que facilita enormemente la investigación, porque cuando ustedes arman muestras, el enfoque categorial permite categorizar la muestra de investigación de una manera mucho más concluyente que un enfoque dimensional. ¿Se entiende el punto? Yo cuento siempre la misma anécdota, pero insisto, es porque es un buen ejemplo, digamos, para que quede claro.
Hace unos cuantos años, hace como 20 años, me presenté un concurso acá en la facultad para algo de investigación, ya ni me acuerdo qué. La cuestión es que una de las cosas por las cuales el manual te daba puntaje, el manual del concurso te daba puntaje, era por ser director. Y yo hacía 2 meses había conseguido la dirección de un proyecto, entonces me correspondían 160 puntos según el manual por ser director de proyecto. Pero ¿qué pasó? Cuando llega el dictamen, el jurado que me había evaluado pone hace poquito que es director. Yo hice una nota de reclamo adhiriendo a los principios de Kraepelin y pedí que me informaran cuándo iba a ser mucho que era director. Sí. El tema es cuál es el criterio de poquito o muchito, digamos. Sí. Después me contestaron como la uva. Me sacaron punto de otro lado, me dieron eso y después me sacaron de otro lado como diciendo igual tenemos el poder y no nos importa la lógica. Sí. Ahora, ahí ustedes tienen un ejemplo de cuestión categorial. Uno o es director o no es director. Sí. Sin embargo, lo que ellos plantean es sensato. ¿Sí? Solo que el manual no estaba esa opción. ¿Se entiende el punto? Ahora hay un ejemplo clásico donde los tipos estaban haciendo algo razonable, pero no era lo que decía el manual. Yo, apegándome al manual, podía reclamar. Yo entendía porque ellos después me dijeron que no, pero la realidad es que el enfoque categorial tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas que tiene el enfoque categorial es que o da 160 puntos o no lo da. Sí. Pero como ustedes se dan cuenta, lo que el jurado estaba tratando de incluir es otro criterio, que pensaban en un director que tuviera años de experiencia. Está bien, eso es entendible, no era lo que decía el manual. Pero la realidad se parece más a lo que pensaba el jurado. ¿Cómo? Estaba mal categorizado. Estaba mal el manual, no lo que hacían ellos. Sí. Pero igual tenés el problema, porque si vos decís directores con 2 años de experiencia, empezás con el tema de por qué 2 años y no 3. Es como una vez el Partido Obrero me interrumpieron la clase para pedir triplicación del presupuesto universitario. Yo dije, ¿por qué no cuadruplicación? Y un Jaguar para cada profesor titular concursado. Esas cosas, ¿viste? La gente empieza a reclamar y va a decir, ¿por qué tan poco? Sí, hagamos la revolución en serio. Sí. Y con estilo. Entonces, el problema es cuando vos pones esos cortes y que terminan siendo arbitrarios. Sí. El problema es que el enfoque de Kraepelin es bien discontinuista, pero si vos ves lo que el tipo investigó, es bastante razonable. Y además Kraepelin era un genio. Cuando vos mirás la precisión con la que el tipo estimó la prevalencia de la esquizofrenia y los trastornos bipolares es impresionante. Sin tecnología prácticamente y trabajando en un único lugar, el tipo la recontra pegó. Es impresionante. Y la medición hoy en día, que es internacional, que es mucho más precisa, no es tan distinta de la que él encontró de una manera muy elemental, si querés. Entonces, el tipo era brillante. Pero, ¿cuál es el problema? Los trastornos de personalidad son claramente dimensionales. Cuando Milon plantea la diferencia entre estilo y personalidad, está aludiendo, entre otras cosas, a una cuestión dimensional. La diferencia entre ser austero y un avaro miserable, ¿sí?, en definitiva es una diferencia de grado. ¿Sí? Ayer hablaba con un amigo que había hecho un gasto importante y me dice, ¿por qué viste cómo es esto? En realidad para mí fue como una despedida. Sí. Tuve que pagar eso y un vínculo tan largo con todos esos billetes, digamos, y uno deja de verlos, no sabe cómo andan después. Digamos, entonces, pero miren, ahí tiene un ejemplo típico. Sí. O el grado de extroversión, introversión, eso también claramente es un continuo. Sí. Y además encima el problema es que qué va a ser adaptativo no va a depender de dónde estás en el continuo, sino del contexto también. ¿Sí? Porque si tenés que trabajar, digamos, en el teatro, mejor que tengas una extroversión notable, porque si no, te va a complicar. Ahora, si vos tenés esa tendencia extrovertida y estás en una guerra de trincheras, tus necesidades de figurar y de exhibirte por ahí se convierten en un problema. ¿Entendés?
¿sí? Por ejemplo, tenés que estar vestido de los mismos colores que todo el resto. Entonces, hay como tres posibilidades. O vos tenés un sistema categorial, o tenés un sistema dimensional, o tenés una tercera opción, que son los prototipos. Y esto, uno de los errores a veces con el DCM es tomar los diagnósticos de personalidad como si fueran estrictamente categorías, cuando en realidad son más bien prototipos. ¿Sí? En general, la investigación en psicología, como dice esta siguiente imagen, en general ha predominado la cuestión dimensional, pero eso es lógico, en la psicología académica, como vos no tenés que hacer una decisión, por ejemplo, a quién atiendo y a quién no atiendo, no estás preocupado por un corte. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Sí. ¿Vieron cuando la gente dice, por ejemplo, que las patologías mentales en realidad no existen, sino que son un efecto de discurso, etcétera, etcétera? Es decir, ese tipo dijo eso porque no tenía una lista, una cola de pacientes en el hospital esperando que lo atendieran. ¿Sí? Porque andar al borde, abrir la puerta a la mañana y decir, todos ustedes son el producto de efectos del lenguaje, ¿sí? A ver si la gente se va con eso. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que ha incidido mucho sobre la investigación de la personalidad es esto de que las personas, los distintos grupos de investigadores tienen intereses como muy distintos. Entonces, en particular, muchas de estas cuestiones que están pensadas dimensionalmente, el problema es que no es que sean falsas, el problema es cómo después uno operacionaliza eso para llevarlo a un terreno que el clínico pueda usar. Uno de los problemas de los mejores sistemas diagnósticos, ¿cuál es? El problema es que el tipo que lo puede usar es un genio, un experto en personalidad, y la idea es que lo usen los terapeutas comunes y corrientes. ¿Sí? Hay un chiste que dice que las explicaciones en psiquiatría no pueden ser más complicadas de lo que entiende un visitador médico que tiene que vender el producto. ¿Sí? Entonces, la realidad no puede tener mayor complejidad que esa, porque si no, no se puede vender el medicamento. Esto en una parte es un poco así. El sistema de clasificación, el sistema diagnóstico, tampoco puede tener una complejidad tan enorme que requiere hacer 3 doctorados para poder usar el sistema. Bueno, como dice ahí, porque esta presentación es de hace unos años, el DSM-4, el 5 no, porque todavía no estaba considerado, pero además el 5 es distinto, así que está bien, sigue estando bien lo que dice ahí. En realidad, las cosas que se le han criticado es que son pobres respecto a la descripción psicopatológica de los cuadros. Eso es cierto. Pero si ustedes quieren una descripción rica, hay un libro que les puede venir muy bien para este curso que se llama Trastorno de Personalidad, más allá del DSM-4, el libro de Milon. Es un libro excelente, así de gordo. ¿Sí? 700 páginas, digamos, y eso. Y hay una categorización, ¿sí?, en muchos más subtipos de los que ofrece el DSM. Y los subtipos también descriptos, etc. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Utilizar un sistema tan complejo requiere un entrenamiento enorme. Y además son un montón de categorías. Ustedes vieron, cada vez que ustedes tienen que hacer investigación empírica, ustedes agregan una variable, tienen que incluir 200 millones de pacientes más para atender a esa variable. ¿Sí? Son las cosas típicas cada vez que te van a investigar, hay que tratar de mantener el número de variables que uno va a considerar al mismo tiempo relativamente bajo, porque si no, para tener poder estadístico, ustedes repentinamente necesitan un estadio de muestra, y si no tienen cuidado, tienen que entrevistar a toda la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil para que te dé la potencia estadística. Entonces, una de mis becarias está investigando un tema de dolor y ciertos mecanismos de regulación, y en un momento estábamos considerando tantas variables que ya prácticamente teníamos que entrevistar toda la capital federal. Sí. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas presentes porque el sistema tiene que tener utilidad clínica, además tiene que ser relativamente sencillo de utilizar.
El otro tema es la confusión. Yo le diría peor que la confusión. En realidad es el solapamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen un trastorno límite de la personalidad, la probabilidad de que cumplan otros 2 diagnósticos del DSM es alta. ¿Sí? Entonces, una de las cosas básicas que tiene que tener un modelo neocrepeliniano, que es o tenés el trastorno A o tenés el trastorno B, con este sistema no se cumple. ¿Sí? Y la sigue la misma historia, digamos, no es que es mejor. Ahora, lo que dice ahí es cierto, han provisto un lenguaje común y han servido para investigar. Y además es un sistema bastante independiente de la cultura y con cierta validez más allá de la cultura. Ahora, bueno, esto es un poco lo que yo les planteaba, ¿no? La separación entre normalidad y normalidad rígida en los modelos categoriales. Y estas son algunas cosas que ya comentamos. Las categorías primero asumen la existencia de límites concretos. Es lo que yo les decía con el tema de la timidez. No existen. ¿Sí? Es adecuada para el modelo médico, pero no es adecuada para la personalidad. ¿Sí? Los modelos dimensionales, como yo decía antes, tienen la gran ventaja que son muy buenos para caracterizar las diferencias individuales. El problema que tienen es que justamente implican puntos de corte que también son arbitrarios. Y el problema además es que las dimensiones con las que evaluamos la personalidad no es una sola. Entonces cada paciente puede tener, si tomamos, por ejemplo, en los 5 factores, si ustedes toman 5 ejes, ¿sí? Van a tener, si ustedes lo miran eso dimensionalmente, van a tener un punto en un continuo en 5 ejes, con lo cual la representación del paciente es particularmente compleja. Entonces, un punto intermedio a eso es el modelo prototípico. Por eso digo, esto que fue incluido en el DSM-3, en realidad lo que describe el DSM es más bien el paciente prototípico. Y por eso también está esta cuestión de que se pueden cumplir una proporción de los criterios. Vieron que eso es distinto al resto de los trastornos, los trastornos de G1. Trastornos de G1 del DSM-4, los criterios se tienen que cumplir todos. En cambio, en los trastornos de personalidad se tiene que cumplir una cantidad. Lo cual es simpático porque, desde el punto de vista matemático, hay cientos de maneras en las cuales uno puede tener un trastorno de personalidad, si fuera por la mera combinatoria. Bueno. La idea de los prototipos es que sean una síntesis de las categorías y eso, o sea, describen ciertas cosas prototípicas, pero también aceptan que eso puede ser cumplido en una dimensión. Ejemplos clásicos de conceptos dimensionales en el lenguaje folclórico de los terapeutas. Paciente borderosa. ¿Vieron que eso no está en el DSM? Sí. Borderosa. ¿Eso qué quiere decir en general? Paciente que tiene problemas del espectro de problemas que suelen tener las personas con trastorno límite, pero que no llega a cumplir los criterios. ¿Sí? Pero que hay gente que tiene mucha inquietud médica, sobre todo los médicos. ¿Sí? Me reía que estaba supervisando en Paraguay a una chica que es médica y pobre, tiene todas unas cosas, está aprendiendo, tiene un montón de conflictos en la diferencia de rol entre ser médico y ser psicoterapeuta, ¿no? Entonces estaba muy preocupada porque decía que
La paciente no tenía ningún diagnóstico porque no cumplía los criterios del trastorno de personalidad límite. Yo le decía, está bien, pero eso es una buena noticia, digamos. Vos lo que tenés que hacer es tratarla, darle el tratamiento para ese tipo de problema, asumiendo que si no cumple los criterios diagnósticos es porque no está tan mal, lo cual es una suerte. En general, la gente que no está tan mal responde mejor a las intervenciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo piensan en la lógica médica, ¿qué es lo que está diciendo esta chica? Yo tengo un entrenamiento en el cual, para prescribir un fármaco o una conducta terapéutica, el paciente tiene que cumplir con ciertas condiciones. Y si no tiene esas condiciones, no puedo intervenir. Piensen en la cirugía. Imagínense si la cirugía fuera dimensional. Entonces uno dice, lo voy a operar un poquito. Sí. O lo vamos a operar, pero no mucho. Es decir, vamos a extenderlo, puede ser dimensional en el tiempo. A usted lo operamos 10 minutos, al otro lo operamos más. Entonces, una de las cosas en que se insiste mucho, y esto es un punto bastante importante, los trastornos de personalidad no son enfermedades médicas. ¿Sí? Y esto es un tema, porque como la psiquiatría está, en ese sentido, reviviendo a Kraepelin, mucha gente en la psiquiatría está muy con este tema de que en realidad la psiquiatría es una rama de la medicina y las enfermedades mentales en definitiva son enfermedades médicas. Eso, bueno, eso en los trastornos de personalidad claramente no funciona bien. ¿Sí? Otra cosa es que pensemos lo que en los trastornos de personalidad hay mecanismos de regulación de neurotransmisión que están afectados, que eso seguro. Otra cosa es que la personalidad se construye sobre el temperamento, es una cuestión biológica, y que la gente tiene cierta preparación biológica para tener un estilo psicológico y no otro, no hay ninguna duda. Pero eso es muy distinto a decir que los trastornos de personalidad sean enfermedades médicas y eso. ¿Sí? Entonces, y por otro lado también está más en consonancia con este objetivo que tiene el DSM de tratar de ser ateórico o metateórico. ¿Sí? Entonces, la semejanza entre una persona y el prototipo no es necesariamente cuantitativo, sino cualitativo. Y en vez de hacer estos sacrificios, el prototipo de algún modo conserva las dos cuestiones. Entonces, cuando uno dice borderoso, la persona está diciendo borderosa, amén de que eso puede ser una descalificación y un problema, pero si lo dice en el sentido de paciente que puedo pensar como alguien que está en esa dimensión de problemas, pero afortunadamente no lo suficientemente grave como para ser considerada, eso estaría bien. Y por otro lado, también lo que reconoce el prototipo es que las personas con variantes más o menos significativas pueden tener el mismo diagnóstico. Entonces, serían heurísticas que nos preguntan, que nos sirven para preguntar hasta qué punto esta persona que estamos entrevistando se parece al paciente prototípico. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar con que hay muchos pacientes con trastorno límite que no cumplen con una de las características más típicas por las que son estigmatizados los pacientes con trastorno límite, que es la de regulación del enojo. ¿Sí? Esa idea de que todos los pacientes van a tener explosiones de enojo, que van a ser muy complicados, eso no es cierto. Un montón de pacientes que tienen trastorno límite y no se caracterizan por las explosiones de enojo. ¿Sí? Sobre todo si son del subtipo evitativo dependiente, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿eso es característico de los pacientes con trastorno límite? Sí, por un lado es característico, pero no todos lo tienen. Sí. ¿Se entiende, digamos, el punto? Sí. Si nosotros decimos que en Italia se come bien, eso es bastante cierto. Eso no quiere decir que en todos los lugares en Italia vamos a comer bien, pero si tenemos que caracterizar eso, ¿sí? Y si queremos diferenciar Italia de Alemania, eso es bastante fácil, es bastante cierto. Sí.
Entonces, lo que sí tienen los prototipos es bastante utilidad clínica. ¿Por qué? Fíjense el planteo de esta chica. Yo decía, bueno, pero no hace falta que tenga el diagnóstico. De todos modos, la cercanía con el prototipo te da una indicación clara de qué tipo de estrategia tenés que utilizar. ¿Se entiende el punto? Y si pensamos los diagnósticos, sobre todo como información necesaria para tratamiento, en ese sentido, tienen utilidad clínica los prototipos. ¿Sí? La idea es que la psicopatología se enseñe de modo tal que la gente no tenga que pasar una vida para desarrollar experiencia con todos los prototipos. ¿Sí? Que no tenga que encontrarse con todos los pacientes que describe Milon, porque si no, la gente tendría entrenamiento después de 40 años de profesión. ¿Sí? Y tampoco estaría garantizado, porque dependería mucho del tipo de gente a la que ven la consulta. ¿Se entiende el punto? Bueno. Por otro lado, mire, si ustedes miran la historia del DSM, que supuestamente es sencillo, ¿sí? La cantidad de trastornos que han entrado y salido de la clasificación es graciosa. A mí me tocó escribir esa parte. Y es muy simpático cuando ustedes miran del 52 cómo ha cambiado la gente. Sí. Porque hay trastornos que aparecen en 2 ediciones y después desaparecen. ¿Sí? Hay algunos que desaparecen, pero hay algunos los siguen manteniendo por cariño, porque les parece que son válidos y eso, qué sé yo. ¿Sí? Otros que por ahí hacen su reaparición estelar. Entonces, si ustedes miran un único sistema y un grupo de gente relativamente estable en el tiempo, no deja de ser sorprendente que haya tanta modificación. ¿Sí? De hecho, ustedes van a ver que los modelos cognitivo-conductuales, los modelos conductuales, han tratado de dar explicaciones de esa variedad a través del modelo teórico. Entonces, por ejemplo, los modelos cognitivos a través de la dominancia de ciertos esquemas o modos, y los modelos conductuales a través de conceptos más genéricos como de regulación, digamos, eso. De hecho, van a ver que cuando trabajemos con el trastorno límite de la personalidad, en realidad la caracterización que hacen los modelos cognitivos conductuales del trastorno es muy diferente a la que plantea el DSM. ¿Sí? Linehan, por ejemplo, habla de 6 características, no tienen mucho que ver con el DSM. Y Jeffrey Young dice una cosa bastante cierta. El DSM, al tratar de ser una descripción, lamentablemente se focaliza mucho en las estrategias de afrontamiento. Entonces tiende a describir más las consecuencias de tener trastorno límite que lo que serían los factores centrales. ¿Se entiende el punto? Un ejemplo sencillo. El primer criterio de diagnóstico del trastorno límite es esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice ese criterio a las claras? Que el problema es el abandono. ¿Sí? Ahora, el criterio lo hacemos sobre los esfuerzos frenéticos. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Es como si uno definiera el hambre como esfuerzo frenético por comer algo. Es cierto, pero es una definición un poco indirecta. ¿Sí? Bueno. Como dice ahí, la mayoría de los pacientes cumplen criterios para varios trastornos y los casos puros son relativamente raros. Están implícitos en el sistema diagnóstico y no tienen límites precisos. Tan implícito, ¿qué quiere decir? Que yo hago una descripción categorial igual, hay un paciente típico. Si yo miro la definición de depresión mayor, tal como está operacionalizada en el DSM, hay pacientes típicos que cumplen eso. Por ejemplo, los pacientes típicos son los que cumplen con los 2 síntomas cardinales, ánimo decaído y pérdida del interés. Vieron que hay una posibilidad de no tener ánimo decaído y tener irritabilidad, pero entonces tenés que tener más síntomas. Pero el prototípico es el que tiene el ánimo decaído. ¿Sí? De hecho, uno de los problemas que tienen los terapeutas experimentados es que terminan todos trabajando con modelos prototípicos. ¿Sí? Y el problema de tener mucha experiencia es que uno se vuelve insensible a la variedad, y cuando uno
No tiene ninguna experiencia, no es muy sensible a las diferencias, pero tiene dificultades para la categorización. Bueno, si queremos mirar los prototipos, podemos mirar la conducta expresiva. Si tenemos que decir cuál es la conducta expresiva de los histriónicos, es muy fácil pensar en lo prototípico. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta interpersonal? Esto es un punto que si ustedes miran la historia de la psicoterapia, cuando Freud habla de la transferencia, lo que Freud nota es que las personas interactúan con el terapeuta de un modo prototípico. Freud dice, se comportan con el terapeuta como se comportaron con sus objetos primarios de crianza o de apego en el lenguaje posterior de Bowlby. ¿Sí? Y eso es una observación muy importante, porque todos tenemos un estilo de vínculo con los otros. De hecho, cuando uno se convierte en terapeuta, uno tiene que ser bastante consciente de cuál es el estilo interpersonal propio, cómo sacarle provecho a eso y tratar de limitar las consecuencias negativas de eso. Uno también tiene que aprender, sobre todo con este tipo de pacientes, a quién uno puede atender con mayor competencia y qué tipo de personas difícilmente puedan interactuar con uno de manera. El estilo cognitivo, por ejemplo, una de las cosas que maravilla de la gente histriónica es la ausencia del principio de no contradicción. Mira que es una cosa fantástica, es que pueden pensar cosas tremendamente contradictorias. Uno señalar la contradicción y después defender la contradicción con orgullo. Sí. O sea, es notable eso. Sí. De la misma manera que una persona histriónica puede quedarse profundamente sorprendida de que los obsesivos tengan por estilo cognitivo la necesidad de 200 millones de datos corroboratorios antes de sacar una conclusión, pudiendo sacarla antes de tener datos. Sí. O fundamentarlo en cosas como a mí me parece. Sí. O es una cosa típicamente histérica, digamos, esto de yo siento como valor de verdad, digamos. Sí. Bueno, pero hay un ejemplo simple atendiendo a una paciente hace unos días y eso sé yo. Sí. El paciente, digamos, me decía esta cuestión de tenía dudas sobre la relación con su novio, a quien ella misma describía como una joya. Sí. Yo decía, mira, en general la gente cuando tiene una joya se la queda. Sí. Entonces me decía, claro, pero como que mi relación estaría bien si yo sintiera. Entonces yo, para ahorrarle tiempo, porque venimos repitiendo esta conversación, le digo, yo lo que vas a hacer ahora es describirme el enamoramiento en vez del amor. Sí. Entonces, vieron que eso es típicamente histriónico. ¿Sí? Yo para creer tengo que sentir. Y si no es muy intenso lo que siento, me cuesta creer. ¿Sí? Entonces, ahí tiene un ejemplo del estilo cognitivo. Yo trataba de decirme, mira, la verdad que la intensidad del enamoramiento no predice la bondad de la relación. ¿Sí? Entonces era muy divertido, porque yo le decía, bueno, a ver, está bien, olvídate de vos, hablame de tus amigas. Bueno, me dice, pero a mis amigas no les pasa esto, están contentas. Le digo, claro, tiene 32 años mi paciente. Le digo, tus amigas están saliendo ahora con el primer novio que tienen. Se empezaron a salir con el tipo por primera vez a los 30 años. No, me dice, tuvieron novios antes. ¿Estaban profundamente enamoradas? Sí. Pero por supuesto, ese dato no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. ¿Se entiende el punto? Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo. El hecho de que sus amigas estuvieron enamoradas un montón de veces de varios hombres y han dejado de salir con ellos no es un dato relevante para lo que estamos discutiendo. ¿Sí? Y eso no se hace el más mínimo conflicto por tener 200 millones de datos que contradicen lo que piensan. ¿Sí? Ahí está la rigidez. No necesariamente. Lo que digo es, a ver, eso no es necesariamente una cuestión de rigidez,
pero es una cuestión de que te plantea mucho más la convicción sobre la base de lo que siente que en términos del análisis de datos empíricos, que obviamente es la forma lógica y normal. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué las personalidades obsesivas son mucho más afectas a la ciencia y todo eso? Y te puedes suicidar en el consultorio tratando de explicarle que esos enfoques hiperracionales no se aplican necesariamente a todas las circunstancias de la vida. Sí. Pero tenés ese estilo cognitivo. Por ejemplo, los trastornos obsesivos de la personalidad, el problema que tenés es el opuesto, que si vos haces un planteo racional, entonces debería funcionar con todo el mundo. Entonces, claro, vos te metes en la hinchada, es la final del mundial, vos te metes con la hinchada del otro equipo, pero ellos tienen que entender que vos tenés derecho a celebrar los goles de tu país, porque todos tenemos derecho a alegrarnos por las conquistas. Sí, primero te van a matar y después te van a reconocer el derecho. Entonces, vos tenés razón, pero tenés razón de una manera limitada. Sí. Porque, como diría Pascal, hay razones del corazón que la razón no entiende. Entonces, el estilo cognitivo, por eso hay una frase en psicopatología que dice: al obsesivo le tenés que enseñar a sentir y a la histérica a pensar. Sí. Pero puedes tener muchos estilos cognitivos. El estilo paranoide es otro estilo cognitivo. ¿Entendés? Encontrar significados ocultos, ¿sí? Que todo aluda, que todo tiene un significado y un motivo. Porque esa pregunta que me acabas de hacer no es casualidad, Diego. ¿Sí? Y el hecho de que tengas una camisa leñadora es un mensaje que remite a Canadá. Y por algo te la habrás puesto. Sí. En general con los hombres es porque el único que no estaba sucio, pero bueno. Entonces, después la autoimagen, la representación que tienen de sí las personas. Por ejemplo, en los pacientes con trastorno límite, ustedes saben que una de las cosas que está muy mal construida es la autoimagen. De hecho, cuanto más grave es un trastorno de personalidad, más inestable es la autoimagen. Ejemplos simples de esto. Las personas con trastorno límite siempre se parecen a la amiga del momento. ¿Sí? Se visten como la amiga o se visten como el terapeuta. O tratan a la terapeuta como una amiga y se visten como ella. Vieron que eso a veces es tan literal que empieza a ser como molesto para el otro o intimidante. ¿Sí? Entonces, como la personalidad tiene que ver con el desarrollo de una cierta identidad, cuando las personas tienen serios problemas de personalidad, una de las cosas es que no entienden muy bien quiénes son, lo cual es una cosa complicada para vivir. Representaciones de objeto en el lenguaje, la teoría de las relaciones objetales en el modelo más psicodinámico, tiene que ver con la capacidad de representarse a los otros como seres distintos, con una mente similar a la nuestra, pero con necesidades no necesariamente congruentes. Vieron que cuando la gente tiene problemas de personalidad muy serios, puede tener una fuerte indiscriminación con el otro. Por ejemplo, tiene enormes dificultades para entender los límites en las relaciones. ¿Sí? Y acá hay un punto importante. Para el modelo psicodinámico y los mecanismos de defensa, nosotros en general hablamos más bien de mecanismos de regulación. Regulación cognitiva y regulación emocional. Por ejemplo, ¿qué también regula los impulsos el paciente? Eso también es un continuo. Puedes tener desde pacientes excesivamente regulados, los obsesivo-compulsivos, a pacientes completamente desregulados, que tienen un control muy pobre sobre sus procesos cognitivos o procesos emocionales. Hoy estaba entrevistando a una doctoranda que iba a investigar
control inhibitorio en esclerosis múltiple. Y una de las cosas que obviamente ponía es que tenía que excluir trastornos psiquiátricos excepto depresión. La depresión no se puede excluir porque es una consecuencia de la esclerosis múltiple en muchos casos. Pero interesante, porque yo le decía, mira, tenés que buscar un sistema de exclusión de ciertos trastornos, particularmente los trastornos de personalidad, porque como vas a investigar fallas inhibitorias, te tenés que asegurar que sean por la esclerosis múltiple y no por los problemas de personalidad. Porque si tienes una muestra de pacientes con trastorno límite, te va a dar cualquier cosa en la investigación. Como el daño neurológico incide sobre la capacidad de regulación, lo que te tenés que asegurar es que sea por el daño neurológico y no porque esa persona nunca tuvo una gran capacidad de regulación. Entonces, regulación de los impulsos, capacidad de regular emociones, particularmente las emociones negativas, eso es un punto crítico. En general, las personas con problemas de personalidad tienen capacidades muy pobres de regulación emocional. Por lo tanto, eso se traduce en un escaso autodominio. Vieron que si uno tiene que hacer como un estereotipo de quién sería lo opuesto a un trastorno de personalidad, sería un monje budista. Sí. Por un lado, por la capacidad de regulación emocional, en segundo lugar, por la capacidad de convencer a otros para que trabajen mientras él medita, lo cual sugiere que tiene una gran cognición social. Entonces, ustedes toman el ejemplo, en un caso ustedes tienen una incapacidad absoluta para la regulación emocional y obviamente va a ser más difícil con las emociones negativas, y del otro lado como un modelo de grandes habilidades para la regulación, lo cual permite que la persona responda con impavidez frente a estímulos que harían reaccionar a la mayor parte de la gente. Y acá tenemos dos factores, el estado de ánimo y el temperamento. Hay ciertas cuestiones del estado de ánimo que son temperamentales. Hay gente que es alegre, hay gente que ha bebido, no es lo mismo. Hay gente que tiene una predominancia hipertímica y hay gente que tiene intoxicación alcohólica. ¿Sí? Entonces, miren que hay gente que es optimista, naturalmente. Hay gente que tiene alegría, así, eso, y hay gente que tiene una disposición más negativa, más neurótica, digamos. Sí. La película Sam y yo es un ejemplo simpático del cruce de dos personas con temperamentos muy distintos. Si quieren verla, digamos. Sí. Ahora, por temperamento en general, lo que definimos es como la disposición neurobiológica hacia cierto tipo de personalidad. Acuérdense que está la genética y está la epigenética. En definitiva, las personas tienen un temperamento, pero la epigenética va a determinar en gran medida qué pasa por lo que pasa en la feria. O sea, nosotros somos una de las miles de versiones que podría tener nuestro self. La versión que tenemos nuestro self es, por un lado, la combinación de nuestro temperamento, de nuestra disposición neurobiológica, con los eventos de la vida. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen muchos eventos negativos en la infancia, es mucho más probable que tengan una visión negativa de la vida. La depresión crónica se relaciona bastante con la cantidad de eventos y severidad de esos eventos negativos en la infancia. ¿Sí? Que más allá del temperamento, ¿sí?, incide bastante eso. Hay investigaciones en ese sentido. Miren, Bowlby, cuando investiga apego, lo que plantea es eso, más allá del temperamento que tenga la gente, la calidad, la naturaleza del apego temprano va a determinar muchísimo sobre las características a futuro. Esto es importante porque justamente para que la psicoterapia funcione con estos pacientes, yo estaba explicando esto en el curso anterior, una de las primeras cosas que uno tiene que lograr es que estos pacientes desactiven el modo amenaza. Paul Gilbert dice una cosa bastante sensata.
Dice, si los terapeutas están en desacuerdo en todo, porque vieron que nosotros somos una profesión que no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿sí? O por lo menos hay grandes desacuerdos en comparación con otros campos de conocimiento. ¿Por qué es que todos están de acuerdo en que la psicoterapia para funcionar tiene que involucrar calidez, aceptación, etcétera, etcétera? Sí. Entonces, Gilbert dice, porque si yo no desactivo el modo amenaza, es muy difícil relacionarme con el paciente y producir algún cambio. En general, los pacientes con trastorno de personalidad están en un modo amenaza de un modo continuo y les cuesta muchísimo salir de ese modo. Supónganse, supervisando el otro día en Paraguay, un terapeuta me cuenta de un adolescente de 13 años con un comportamiento muy compatible con trastorno límite de la personalidad, pero me contaba que este chico de una manera desafiante le decía, voy a salir este fin de semana, me voy a emborrachar, y el fin de semana anterior se había involucrado en una pelea, le habían roto la nariz, después se había llevado unos supuestos amigos a la casa, los amigos se habían robado en la casa. Un modelito de éxito. Sí. Y le decía al terapeuta de manera muy desafiante, y voy a tomar alcohol junto con la medicación, etcétera, etcétera. Entonces, yo primero estaba en esa situación donde se pregunta qué le dice uno a una persona que tiene un paciente así. Yo decía, mira, yo lo que probaría, me parece extremadamente difícil ayudar a ese chico, pero lo que probaría es decirle, con la mirada más compasiva posible, me parece que un poco sorprendente que vos actuás como si tu vida no importara, si tu bienestar no importara, porque fíjate que la semana anterior te pasaron cosas como muy terribles. De alguna manera vos me decís que vas a repetir muchas de esas circunstancias. ¿Por qué les doy este ejemplo? Dice que la tendencia natural que uno tiene frente a un paciente que te plantea eso es sentir que te están redoblando la apuesta, que te están desafiando y eso. Ahora, la reacción típica que uno tendría frente a eso tendería a ser simétrica. ¿Sí? Me desafías, ya vas a ver, vas a ir ahí, te van a romper la otra nariz que no tenés todavía, redoblando la apuesta no se va a limitar. Y te va a volver a pasar eso, y bueno, aprendes más, etcétera, etcétera. Yo decía, mira, lo que uno tiene que tratar es de decir algo que desactive ese modo de desafío y uno trate de vincularse de una cosa un poco más compasiva, digamos. Entonces, yendo a estas cuestiones y eso, una de las cosas, por ejemplo, Seligman observa en su libro sobre la felicidad que aún en circunstancias positivas, la clave de expresión de lo positivo es muy temperamental. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo, acá me tratan como que yo soy un amargo inexpresivo, en Inglaterra yo soy normal. ¿Sí? Y ustedes son un grupo de latinos descontrolados. ¿Sí? Entonces, primero, la cuestión temperamental es la base neurobiológica sobre la que construye la personalidad. Pero, por ejemplo, nosotros nacemos con impulsos, pero la educación es aprender a regular esos impulsos. Entonces, más allá de que nosotros tengamos al nacer cierta neurobiología, cierto temperamento, después incide muchísimo lo que pasa en el ambiente. Los trastornos de personalidad se relacionan con extremas dificultades, negligencias en la infancia, y en general los modelos coinciden en señalar que el no atender a las necesidades emocionales básicas de los chicos está en el origen de los trastornos de personalidad, más allá de las variables temperamentales que existen también. El tema es que es muy difícil investigar eso y separarlo, porque es muy frecuente que la gente con trastorno de personalidad sea hija de personas que tienen trastorno de personalidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un trastorno límite, o una mujer con trastorno límite aumenta en 5 o 6 veces la chance de que su hija tenga trastorno límite. ¿Sí?
Por un lado, ustedes tienen el componente genético. Vieron que se supone que el trastorno límite tiene que ver con una cierta neurobiología compartida con el trastorno bipolar. Pero por el otro lado, si ustedes tienen que aprender a regular emociones con una persona que es particularmente incompetente a la hora de regular emociones, no es muy sorprendente que no sean maravillosos regulando emociones. ¿Se entiende el punto? Entonces, cierto ánimo y cierto temperamento basales van a existir y van a tener cierta determinación, pero después incide muchísimo la crianza en todas estas cuestiones, y por eso Gilbert insiste mucho con esto. Nosotros somos una variante de las miles que podría haber tenido nuestro self. La psicoterapia consiste en una influencia persistente a lo largo de suficiente tiempo como para que surja una nueva versión de ese mismo self. Pero fíjense que eso es una idea muy distinta a la del psicoanálisis. Miren que el psicoanálisis tradicionalmente piensa que la verdad está escondida en un lugar profundo y la gente vive de una manera inauténtica hasta que un terapeuta le ayuda a encontrar dónde está la personalidad real, y cuando la gente lo encuentra y lo lee, cambia. Y empieza a ser como debía ser desde el principio cuando no sabía cómo debía ser. Sí. Entonces, la idea sintéticamente es, nosotros tenemos un temperamento cuando nacemos, pero después lo que nos ocurre lleva a que ese temperamento, esa carga neurobiológica o esa disposición neurobiológica se despliegue de maneras muy distintas. Lo digo porque voy a tener que explicar algunos modelos en ese sentido. ¿Sí? Bueno. Obviamente los sistemas categoriales terminan generando comorbilidades y ahí se notan mucho las limitaciones de los sistemas. ¿Sí? Ahora, tomemos el enfoque de antes. Si yo en vez de decir que una persona tiene trastorno límite de la personalidad y además tiene depresión mayor, yo digo que tiene una serie de desregulación emocional, puedo explicar las dos cosas con el mismo concepto, apelando al mismo mecanismo. ¿Se entiende el punto? En general, una de las cosas que se cuestiona con la cosa de la comorbilidad es que el DSM corta en exceso y entonces crea cosas que no tienen mucho sentido. Como decir que un auto es una comorbilidad entre una carrocería y 4 ruedas. Sí. Uno podría decir, el auto en general es todo. Sí. El trastorno por evitación y el trastorno límite son los trastornos que con mayor frecuencia son comórbidos. Y si ustedes lo piensan, es bastante entendible por qué. Porque el trastorno por evitación, en definitiva, es una forma extrema de evitación experiencial, es una forma extrema de evitar la emocionalidad negativa. ¿Sí? El trastorno límite implica un grado de afectación de tantas cosas al mismo tiempo que es obvio que va a resultar comórbido con un montón de cosas. Sobre todo porque si Linehan tiene razón y el trastorno límite se caracteriza por la desregulación emocional, como la desregulación de todas las emociones va a dar síntomas por todos lados, aparece esa famosa regla folclórica de la psicopatología, es que si tiene todo, tiene trastorno límite. Sí. Si te manda 300 mensajes de WhatsApp que miden más de 10 renglones cada uno, también tiene trastorno límite, digamos. En el DSM-4 entonces estaba esta cuestión del eje 1 y el eje 2. En el DSM-5 no es que eso se resolvió, se eliminó amablemente el sistema multiaxial y se actúa como que está resuelto de alguna manera. Sí. Entonces, ¿cómo se relacionan? Para decirlo de una manera que no sea en el lenguaje, si lo decimos en el eje, usando el lenguaje del DSM-4, la pregunta es como está planteado ahí. ¿Cómo se relacionan las patologías de eje 1 con las de eje 2? Dicho de una manera neutra, ¿en qué medida las variables de personalidad inciden en la posibilidad de que uno desarrolle
algún tipo de trastorno mental y en qué medida el tener un trastorno mental incide sobre el problema de personalidad. Supónganse, una pregunta de este tipo es, la agorafobia no se da en todos los pacientes que tienen trastorno de pánico. La agorafobia es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es una primera cuestión que habría que explicar por qué. Entonces, cuando ustedes miran qué variables aumentan la probabilidad de tener agorafobia, la personalidad dependiente aumenta la chance de tener agorafobia. Entonces, si ustedes tienen una personalidad más dependiente, es más probable que desarrollen agorafobia. La dependencia y la agorafobia no están intrínsecamente relacionadas. Hay un montón de gente que tiene agorafobia sin tener personalidad dependiente, pero ahí tienen un factor de riesgo. Entonces, Millon analiza esto desde una analogía. Millon dice que para pensar la personalidad hay que salir de la psicología, hay que hacer una mirada metapsicológica y hay que pensarlo en otros términos. ¿Sí? Acá una de las cosas que usa es la analogía con el sistema inmune. Entonces, un primer modelo sería lo que se llama modelo de la vulnerabilidad. Este es el que acabo de dar yo. Una persona dependiente que desarrolla trastorno de pánico tiene más probabilidad de desarrollar agorafobia. Como dice ahí, si yo tengo respuestas de afrontamiento que son pobres, la chance de que tenga un trastorno mental se incrementa. Si yo tengo capacidad de afrontamiento más bien pobre y tengo mala suerte, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Una cosa es ser pobre en Alemania, otra cosa es ser pobre en el África. ¿Sí? La circunstancia es la misma. Pero, si yo tengo pocos recursos, una cosa es tener pocos recursos en una sociedad próspera, otra cosa es tener pocos recursos en una sociedad donde todo el mundo tiene pocos recursos. ¿Sí? Dicho de otro modo, si a un montón de gente le ocurre un evento negativo, las personas que tengan una personalidad más neurótica van a tener muchas más chances de deprimirse. ¿Qué quiere decir una personalidad neurótica? Bueno, por ejemplo, la proclividad a rumiar. ¿Por qué las mujeres se deprimen más que los hombres? Bueno, por un lado tienen más eventos negativos que los hombres, pero también tienen más proclividad a rumiar. La rumiación no es una cosa que es solamente de las mujeres, pero es más frecuente. Pero también tienen más eventos negativos que los hombres. ¿Se entiende el punto? Ahí es un ejemplo de género, no de personalidad. Pero olvídense del género. No, porque eso es importante, porque de todos modos los hombres que rumian también lo hacen por rasgo de personalidad. Entonces, hay ciertas características de personalidad. Es mucho más probable que una persona obsesiva o dependiente rumie. Es mucho más probable que si sos clúster C rumie que si sos clúster B, digamos. ¿Sí? Sos clúster B, actúas primero y rumiás después. Sí. Rumiás sobre lo que hiciste en vez de lo que no te animás a hacer. Bueno, y acá está explicado de una manera aún más sencilla. El problema es que los pacientes con problemas de personalidad tienden a generar más eventos negativos que la gente común y corriente. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran lo que les pasa a los pacientes con trastorno límite para que se entienda esto. ¿Sí? Las personas con trastorno límite tienen una altísima probabilidad de deprimirse. ¿Por qué? Tienen miedo al abandono, tienen terror al abandono. ¿Sí? Pero después hacen todo lo necesario para ser abandonados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tienen un trabajo, tienen un montón de conductas que hacen que el resto de la gente, ¿sí?,
los eche o los expulse, lo que fuera. ¿Sí? Yo tenía un paciente que era muy narciso, ¿sí? Un chico con muchos problemas, no era un narcisista común y corriente, este era narcisista y a su vez baja cognición social. Un chico con una historia muy complicada, pobre. ¿Sí? Pues yo la atendía, tenía 28 años y siempre me acuerdo de esta anécdota, me parecía increíble. Se había ido con un grupo de gente que no conocía a la Patagonia, a una especie de hotel, qué sé yo, compartido. Bueno, en el viaje en micro, miren que el viaje a la Patagonia demora, pero ¿cuánto puede demorar? 20 horas, digamos. Sí. Él no conocía a nadie, pero en el viaje consiguió hacerse odiar tanto que lo hicieron dormir afuera. En la Patagonia. Sí. No en Brasil, digamos. Sí. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo de lo que pasa con los trastornos de personalidad. El tipo tenía tantos problemas de relación, ¿sí?, que lograba hacerse odiar a velocidad de récord. Sí. Entonces, lo que está planteando el modelo de la vulnerabilidad es que si mis estrategias de afrontamiento son pobres y a su vez mi conducta interpersonal es muy problemática, o no conecto, como dice McCulloch, mis acciones con las consecuencias porque tengo una visión preoperatoria en el sentido piagetiano, entonces voy a ser muy vulnerable a deprimirme porque voy a producir un montón de eventos negativos y después además no voy a tener las habilidades para lidiar con eso. ¿Se entiende el punto? Sí. Sí. Y después sí, por ahí prendo la rumiación para afrontar, pero una vez que hice el desastre, ¿sí?, del evento negativo. ¿Sí? El modelo de la complicación es a la inversa. Es una inversión de la causalidad. Y esto es importante para la Argentina. No para el país, digo, sino para atender en la Argentina. Cuando una persona tiene un trastorno importante, lo que se llamaba trastorno de G1, y ustedes no tratan eso eficazmente, convivir muchos años con un trastorno mental te cambia la personalidad. Tomen el ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo, una agorafobia severa. La representación que esa gente tiene de sí misma cambia drásticamente. Una cosa es tener agorafobia severa 3-4 meses, otra cosa es tenerla por años. ¿Sí? Yo atendí un caso una vez de un chico joven que hacía un año que no salía de la casa y la verdad es que lo trajeron a consulta porque la familia tenía que vender la casa y se tenían que mudar. ¿Sí? Entonces, si ustedes viven una vida así, tan aislados, etcétera, etcétera, eso con el tiempo impacta sobre la personalidad. Esta es una de las razones por las cuales no es lo mismo un tratamiento que resuelve un problema rápidamente que eternizarse en un tratamiento 2 millones de años, porque eso se puede complicar. ¿Se entiende el punto? El autoconcepto y la autoeficacia percibida cambian enormemente en personas que están afectadas por un trastorno mental severo por mucho tiempo. O acá hay otro ejemplo, digamos, si ustedes tienen una depresión grave y crónica, pueden internalizar ese pesimismo y convertirse en una cosa de personalidad. Entonces, acá el punto del mensaje es, por eso que es importante tratar los trastornos mentales de G1, sobre todo cuando son severos, de manera enérgica. ¿Sí? Porque si ustedes dejan persistir un trastorno que tiene mucho impacto sobre la vida, y el TOC es un ejemplo muy interesante. El TOC es típico. 60% de los pacientes con TOC terminan deprimidos. ¿Sí?
porque la enfermedad causa un sufrimiento y una inhibición tremenda. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene el TOC? Que responde básicamente al tratamiento farmacológico y a la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que se le ofrece en general? Cualquier otra cosa menos eso. ¿Sí? Entonces, eso termina afectando el autoconcepto de la persona. Y en vidas tremendamente limitadas y tremendamente sufridas. ¿Sí? Después tenemos el modelo del espectro. Que eso está muy de moda ahora con el tema del espectro bipolar. ¿Sí? Trastorno bipolar, primero pasaron de que no se lo diagnosticaban a nadie. Ahora es como la inocencia, se presume que sos bipolar a menos que vos demuestres lo contrario. ¿Sí? El modelo del espectro tiene un origen en la mirada más biológica de la personalidad, las cuestiones más temperamentales. Y es un modelo súper interesante en el sentido de pensar que distintas patologías se relacionan porque comparten mecanismos neurobiológicos. ¿Vieron que el DSM habla de patologías del espectro obsesivo-compulsivo? Ahí tienen un ejemplo de espectro. Sí. La anorexia nerviosa, los tics, la compra compulsiva. Todas esas se consideran dentro del espectro y se piensa que comparten, hay un montón de datos en ese sentido, que comparten una neurobiología. Inclusive, Akiscol, por ejemplo, piensa que el trastorno límite y el trastorno bipolar, en el fondo, el trastorno límite sería una variante de la enfermedad bipolar. De hecho, si ustedes miran los síntomas de los trastornos límite o las razones por las cuales diagnosticamos trastorno límite y piensan en los trastornos bipolares, hay muchísima similitud. ¿Sí? Ahora, la idea sería que acá los dos trastornos parten del mismo sustrato constitucional y que están en un continuo. Dicho ahí en términos más técnicos, los rasgos subclínicos biológicamente determinados condicionan el desarrollo de otras categorías. Son subclínicos porque no son intrínsecamente patológicos. Ahora, la vez que viene vamos a hablar de esto, pero piensen en dimensiones como búsqueda de novedad, búsqueda de sensaciones. ¿Sí? Pacientes bipolares puntúan muy alto en eso. Vieron que de hecho uno de los criterios diagnósticos es enzarzarse en actividades placenteras que pueden tener consecuencias negativas, como el retraso cambiario y esas cosas. Entonces, vieron que no se termina nunca. Este año otra vez nos vamos a Europa, ya estamos cansados de viajar. Entonces, de la misma manera, los pacientes altamente impulsivos se enzarzan en cosas que son placenteras en el corto plazo y tienen dificultades para representarse las consecuencias negativas. Pacientes con trastorno límite hacen eso todo el tiempo. A su vez, ¿eso tiene versiones adaptativas? Y sí. La búsqueda de novedad. Ustedes no se preguntan, por ejemplo, ¿quién habrá sido el chiflado que fue de África al otro lado a ver qué había? ¿Sí? Vieron que la teoría es que la gente cruzó de África hacia la península arábiga, ¿sí? Y que después de la península arábiga fueron hacia Europa, hacia el resto de Asia, y después llegaron por Siberia hasta Alaska. ¿Sí? Hoy en día en avión ya es bastante incómodo eso, imagínense caminando. Sí, tienen que haber sido bastante buscadores de novedad. ¿Sí? Imagínense Cristóbal Colón, por ejemplo. Subirse a un barquito
tan precario, con una banda de asesinos, de ese tipo de cosas, a ver qué había del otro lado era bastante, digamos, te tiene que gustar el riesgo. De hecho, ustedes vieron que eso sí es una dimensión clara. Ustedes tienen personas que son muy buscadoras de novedad y de sensaciones y personas que son muy aversivas al riesgo. Eso se ve típico en la inversión. Ustedes tienen las personas que hacen quebrar a la Baring Brothers y las personas que no se animan a invertir en algo que no sea el fondo de la Reserva Federal. Vieron que de hecho una de las cosas que le preguntan a la gente es cuál es su perfil de inversor, digamos. ¿Sí? O como decía el abuelo de un amigo mío, ¿vos querés comer bien o dormir bien? Es una definición maravillosa. Sí. Si vos sos buscador de sensaciones, querés comer bien. Si vos lo que querés es seguridad, querés dormir bien. Sí. Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo que inclusive no tienen por qué ser cosas problemáticas, pueden ser rasgos adaptativos. ¿Sí? Si nosotros no tuviéramos personas fuertemente buscadoras de novedad, ¿sí?, tendríamos un montón de dificultades, nuestra vida estaría como muy restringida. ¿Sí? O buscadores de sensaciones. Imagínense que Fórmula 1 no habría, por ejemplo. Si uno se pone a hacer un análisis medianamente racional de qué pasa con un auto el que uno está yendo a 300 kilómetros por hora hacia una curva cerrada, nadie sensatamente participaría ahí. Ahora, hay muchísimas personas que justamente encuentran esas sensaciones como la recompensa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a tener el segundo hijo. El primero uno entiende, pero el segundo es que te gusta el vértigo. Bueno, Kraepelin y Kretschmer fueron los pioneros en ese sentido. Kraepelin pensaba mucho en que, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la psicosis maníaco-depresiva claramente tenían sustratos distintos. La verdad es que la cuestión no resultó tan así, pero eso es un poco la inspiración. Ahora, fíjense que hay personalidades hipertímicas que jamás desarrollan una psicosis maníaco-depresiva ni un trastorno bipolar y por el estilo, y tienen muchísimas características en común. ¿Sí? Entonces, este modelo permite explicar desde formas adaptativas y eso, que ese estilo conductor televisivo, pum para arriba, digamos, esas cosas, ¿sí?, hasta formas exacerbadas como el trastorno bipolar. ¿Sí? La implicancia, además, del modelo del espectro es que si el trastorno, si el sustrato neurobiológico es compartido, por lo tanto, las mismas medicaciones deberían funcionar. Y lo interesante es que funcionan. ¿Sí? Yo no estoy muy convencido de que el trastorno límite de la personalidad sea una forma distinta del trastorno bipolar. Pero sí es cierto que los estabilizadores ayudan bastante a regular la impulsividad. ¿Se entiende el punto? O vieron lo que nosotros planteamos en ansiedad y depresión. Según el DSM, la ansiedad está por un lado, la depresión por el otro, pero después los antidepresivos funcionan para los dos grupos de trastornos, lo cual sugiere que hay un sustrato biológico compartido mucho más fuerte del que sugiere la clasificación. Después tenemos el modelo de la patoplastia o patoplastía. Entonces tenemos las opciones hasta ahora en relación causal o una variable constitucional o temperamental compartida. En la patoplastia lo que decimos es otra cosa, que el hecho de que una persona tenga dos trastornos incide en el curso que toman esos trastornos. Como si se gatillaran mutuamente. No necesariamente que se gatillaran, sino que se influencian en el curso. Por ejemplo, si vos sos dependiente, por ahí generás agorafobia por la dependencia, lo cual sería vulnerabilidad. Pero una vez que tenés la agorafobia y la dependencia, ¿sí?, tu estilo dependiente lleva, como una paciente que atendí una sola entrevista una vez, porque tenía mucha plata y entonces tenía una agorafobia bastante marcada, pero tenía una empresa, entonces todos los días un empleado de la empresa la llevaba, le manejaba y la llevaba. Entonces, claro, ella no tenía mucha motivación de tratamiento porque objetivamente no tenía limitaciones, ¿sí?
tenías que mantener la fortuna que te permitiera contar, digamos, con eso. Entonces, a lo que voy con esto es, en la medida que vos tenés agorafobia y necesitas de los otros, eso retroalimenta tu dependencia y eso va a hacer que también elijas cierto tipo de personas para relacionarte. Por ejemplo, personas con vocación del transporte. Sí. Yo solía decir que ser padre de una hija es como ser remisero y comprarle la ropa al pasajero. Entonces, ¿cómo sé que mi hija no tiene un trastorno dependiente de la personalidad? El hecho de que la demanda de transporte es ocasional hoy en día. ¿Sí? Es más bien situacional. ¿Sí? Pero lo que dice el modelo de patoplastía es esto, digamos, que el hecho de que las dos patologías coexistan termina incidiendo en la forma en la que esto cursa. Ahora, el punto al que vas vos, de todos modos, puede hacerlo. Lo que pasa es que, como dice acá, se complementa a todos los modelos. Que esté un modelo no quiere decir que no estén los otros. Entonces, en una conceptualización de caso, porque estas cosas que yo estoy describiendo acá genéricamente, en una conceptualización son importantes. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una conceptualización de caso cognitivo-conductual, una de las cosas que más nos interesa es cuáles son los factores de mantenimiento. Este tipo de cuestiones es esencial para entender el mantenimiento. ¿Sí? Porque algunas de estas cuestiones pueden haber incidido en el desarrollo. Pero una vez que vos ves el paciente tiene el trastorno, el punto es, por ejemplo, si una persona tiene una autonomía muy marcada, aún si desarrolla agorafobia, la agorafobia le va a resultar muy aversiva. Entonces vos vas a ver, va a tener mucha vocación por hacer lo que sea, por lo que fuere, para librarse de la agorafobia y eso. Exactamente. Entonces, el curso de eso va a ser muy distinto. ¿Sí? Yo siempre cuento un caso de una persona que me vino a consultar, voy a dar este ejemplo y terminamos. Una persona que me vino a consultar, yo abro la puerta, el paciente era así de alto y era así, extremadamente gordo. Entonces el paciente me dice que ha tenido un accidente cerebrovascular, que ha tenido un daño mínimo y que viene a la consulta porque el médico le insiste con que tiene que bajar de peso y él no baja de peso. ¿Qué hace un médico cuando tiene esa situación? Te manda al paciente a vos. Porque los médicos están protegidos frente al fracaso porque cuando no pueden resolver algo deciden que el problema es psicológico. Entonces, bueno, la cuestión es que yo charlo un poco con el paciente me cuenta que él en un momento bebía mucho y decidió que era momento de dejar de beber y él decidió cuándo dejaba de beber. Que fumaba como una chimenea y todo el mundo le decía que no fumara tanto, hasta que en un momento él decidió que tenía que dejar de fumar y había dejado de fumar. El paciente también me cuenta que tiene mucho conflicto con la ex esposa, eso es entendible, pero también tenía conflicto con dos hijas, eso ya es más difícil de explicar, porque las hijas le insistían con que se cuidara, porque se iba a morir, etcétera, etcétera. Pero no le preocupaba la muerte. Entonces, bueno, el tema era más largo, pero yo te lo voy a hacer reducido y esto. Yo lo que dije, mira, lo que pasa es que me parece que el médico cuando le insiste en que usted se cuide, insiste sobre el valor salud. Y para usted la salud no puntúa muy alto porque usted tiene toda la salud que usted quiere. ¿Sí? Ahora, yo noto que usted tiene mucha autonomía, usted valora mucho la autonomía. ¿Sí? Entonces, porque usted me cuenta que dejó de fumar cuando usted decidió, digamos, sí. A su vez, la gente lo presiona y usted persiste en ello, digamos. Yo lo que pienso es, ¿qué pasa si usted tiene un accidente cerebrovascular, queda baldado, queda, digamos, cuadripléjico o alguna cosa por el estilo, y queda al cuidado de su ex esposa y sus dos hijas? El tipo empezó a hacer la dieta al día siguiente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vos ves, digamos, ahí, qué sé yo? La conceptualización de caso es importante para ver por dónde vos podés favorecer el cambio y cómo se mantienen, digamos, las cosas. Un tipo muy autónomo, vos lo último que tenés que hacer es insistirle con lo que tiene que hacer. Entonces, si vos tenés una personalidad de ese estilo, una persona muy oposicionista, lo último que tenés que hacer es empezar, digamos,
a presionar en ese sentido. Ahora, ahí tenés un ejemplo de cómo los rasgos de personalidad te inciden en el curso de una enfermedad médica. Digamos, el ACV probablemente tenía que ver con la personalidad de este hombre que hizo que un montón de conductas de riesgo lo pusieran en las condiciones de tener un ACV. ¿Sí? O sea, en vez de tener nietos, tenía un ACV. ¿Sí? Entonces, primero, tu personalidad incide en qué tipo de enfermedades médicas podés llegar a tener. ¿Sí? A su vez, la forma en la que él afrontaba la enfermedad también estaba totalmente determinada por la personalidad, pero vos tenés que pensar con las características de personalidad del paciente que tenés, cuál es el botón que podés presionar para que se produzca cambio. ¿Sí? Una de las cosas que es muy difícil con los pacientes con problemas de personalidad es que las intervenciones no aumenten la resistencia de los pacientes al cambio. ¿Sí? Los pacientes no se vuelvan aún más reactivos. Eso es realmente complejo. Entonces, lo que está diciendo Milon es una cosa que los terapeutas cognitivo-conductuales hacemos todos los días y sabemos que vos tenés que pensar cuál es la relación entre los problemas, si querés, de eje 1, igual es la relación entre... Hay algunos que son clásicos. Si vos tenés un trastorno obsesivo compulsivo severo, es obvio que vas a terminar deprimido, porque el tipo de vida que vas a tener es tremendamente doloroso y frustrante. Entonces es lógico que te deprimas. Y a su vez, si vos eso no lo cambiás, a lo largo de la vida te va a convertir en una persona amarga. ¿Sí? Entonces, bueno, la vez que viene vamos a seguir con esto, pero esto es un poquito una explicación acerca de cómo pensamos la cuestión de la comorbilidad o los distintos tipos de problemas. Los pacientes con trastorno de personalidad, en suma, son pacientes multiproblemáticos. Y el problema es que justamente nosotros muchas veces nos tentamos con hacer intervenciones como muy lineales y muy para pacientes monoproblemáticos con pacientes que tienen problemas muy complejos. ¿Sí? Por eso yo le hago la comparación con las situaciones económicas. La economía es un fenómeno muy complejo, donde ustedes tocan una única variable y probablemente causan las consecuencias contrarias de lo que persiguen. ¿Sí? Entonces, fenómenos complejos como comportamientos humanos que involucran un montón de personas o cuando ustedes tienen que trabajar con una cosa complicada, requieren enfoques de sistema. Esta es una de las reglas de Milon. Milon hace una serie de enunciados básicos. Una de las cuestiones es que los trastornos de personalidad son sistemas y tienen que ser pensados en esos niveles de complejidad. Entonces, si vos haces una intervención en un único punto, probablemente no afectes el sistema. Bueno, un segundito que les paso lista.